marzo de 1938. Europa contiene la respiración, aunque nadie parece darse cuenta todavía. Un país entero está a punto de desaparecer. Y lo más inquietante es que no hará falta una guerra para lograrlo. No habrá grandes batallas, ni bombardeos, ni resistencia organizada. Solo multitudes, banderas y aplausos. Esta es la historia de cómo Adolf Hitler entró en Austria y convirtió una invasión en un espectáculo. Para entender lo que ocurrió hay que retroceder unos años. Tras la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa cambió por completo. Alemania quedó devastada, humillada, arruinada. El Tratado de Versalles no solo la castigó económicamente, sino que también prohibió algo muy concreto, la unión entre Alemania y Austria. Pero esa prohibición iba contra un sentimiento muy extendido. Muchos austriacos no se veían como un país independiente, se veían como parte del pueblo alemán. Compartían idioma, cultura e identidad, y entre todos ellos había alguien que lo tenía clarísimo desde el principio, Hitler. Porque sí, aunque lideraba a Alemania, había nacido en Austria y su ambición era unir a todos los alemanes bajo un solo imperio, el Tercer Reich. A mediados de los años 30, Hitler ya había comenzado a romper las reglas impuestas tras la guerra. Reforzó el ejército, recuperó territorios y el mundo respondió con silencio. Ese silencio le dio confianza. Y entonces puso sus ojos en Austria. Austria, en ese momento, no era un país fuerte. Estaba políticamente dividida, económicamente débil y rodeada de tensiones. Su líder, Kurt Schuschnigg, intentaba mantener la independencia del país, pero cada vez tenía menos control. Dentro de Austria, los nazis locales ganaban fuerza apoyados directamente por Alemania. Organizaban disturbios, difundían propaganda, generaban caos. El objetivo era claro, desestabilizar desde dentro. Y entonces llegó el momento clave. En febrero de 1938, Schuschnigg fue convocado a una reunión con Hitler en Alemania. No fue una reunión diplomática normal, fue una trampa. Durante horas, Hitler lo presionó, lo intimidó, lo humilló, le dejó claro que Austria no tenía elección. O aceptaba las exigencias nazis, o el ejército alemán entraría por la fuerza. Schuschnigg salió de esa reunión completamente derrotado. Aún así, intentó resistir. De vuelta en Austria, tomó una decisión desesperada. Anunció un referéndum. Quería que el pueblo austriaco votara si quería seguir siendo independiente o unirse a Alemania. Era una jugada arriesgada, pero también su última oportunidad. Pero Hitler no iba a permitirlo. Sabía que no podía controlar el resultado con total seguridad, y no estaba dispuesto a correr ese riesgo. El 11 de marzo de 1938 todo se aceleró. Hitler exigió la cancelación inmediata del referéndum. No era una petición, era una amenaza directa. Al mismo tiempo, movilizó tropas en la frontera. El mensaje era claro. Si Austria no obedecía, habría invasión. Schuschnigg intentó resistir unas horas más, pero estaba solo. Ninguna potencia internacional acudió en su ayuda, ni Francia ni Reino Unido. Nadie quiso enfrentarse a Hitler en ese momento. Austria estaba completamente aislada. Esa misma noche, Schuschnigg habló por radio a su país. Su voz era tensa y resignada. Anunció su dimisión y pidió al ejército que no ofreciera resistencia. Austria no lucharía. Horas después, las tropas alemanas comenzaron a moverse. El 12 de marzo de 1938, los soldados cruzaron la frontera, y lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie esperaba del todo. No hubo disparos, no hubo combates, no hubo oposición militar. Pero tampoco fue una entrada perfectamente organizada. De hecho, muchos vehículos alemanes tuvieron problemas mecánicos. Algunos tanques se averiaron. Las columnas avanzaban lentamente. Era, en muchos sentidos, una invasión improvisada. Pero nada de eso importaba, porque cuando los soldados llegaron a las ciudades, se encontraron con algo completamente diferente. Multitudes. Miles y miles de personas salieron a las calles, aplaudiendo, gritando y lanzando flores. Mujeres, niños, ancianos, celebrando la llegada del ejército alemán como si fueran liberadores. Las calles se llenaron de banderas nazis. La emoción era real en muchos casos. Para ellos no era una invasión, era la reunificación de su pueblo. Pero no todos lo vivieron así, porque él no era... Mientras unos celebraban, otros empezaban a sentir el miedo, especialmente los judíos austríacos y aquellos que se oponían al nazismo. Para ellos lo que estaba ocurriendo era el principio del fin. Días después,
el propio Hitler cruzó la frontera. Su llegada fue cuidadosamente preparada. Quería convertir ese momento en algo histórico, y lo consiguió. Cuando entró en Viena, la capital, la escena era abrumadora, calles completamente llenas, una multitud gigantesca lo esperaba, gente subida a farolas, a balcones, a cualquier lugar desde donde pudiera verlo. La ciudad entera parecía rendida ante él. El 15 de marzo de 1938, en la Heldenplatz, Hitler dio un discurso frente a cientos de miles de personas. Fue uno de los momentos más simbólicos de toda su carrera. Allí proclamó oficialmente el Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich. Austria dejaba de existir como país independiente. Pasaba a ser parte de Alemania. Y una vez más, el mundo no hizo nada. Pero detrás de esa imagen de unidad y celebración, la realidad empezó a cambiar rápidamente. En cuestión de días comenzaron las represalias. Las leyes nazis se aplicaron de inmediato. Los judíos fueron perseguidos, humillados públicamente, obligados a limpiar calles mientras eran insultados y golpeados. Sus negocios fueron saqueados. Sus derechos desaparecieron de un día para otro. Vecinos que antes convivían, ahora se señalaban entre ellos. El miedo se instaló en silencio. Lo que había empezado como una aparente fiesta nacional se convirtió en una pesadilla para miles de personas. Y lo más preocupante de todo es que este fue solo el principio. La anexión de Austria demostró algo muy peligroso. Hitler podía expandirse sin consecuencias. Nadie estaba dispuesto a detenerlo. Y eso le dio aún más poder, aún más confianza. Un año después, Europa estaría en guerra. La Segunda Guerra Mundial estaba cada vez más cerca. Porque a veces la historia no cambia con explosiones. Cambia con decisiones, con silencio y con multitudes que aplauden sin saber lo que está por venir.